Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Y si no es así, te mando un fuerte abrazo. Te recuerdo que Aventura de I es un podcast de estudiantes y para estudiantes, para que lo escuches cada vez que te toque hacer la tarea o lavar los trastes. No olvides seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y formar parte de esta gran comunidad que ya casi se siente como una familia. Espero este episodio sea de tu agrado. Comenzamos. Hola, sean bienvenidos todos a este su podcast favorito, Aventura de I. Hoy tenemos un invitadazo de lujo. Les presentamos, antes que nada agradecerle el tiempo al doctor Pedro Alcántara. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes, muchas gracias. Estamos bien, ¿no? Con mucho trabajo como siempre, pero muy bien. Ay, muchas gracias por darnos este tiempecito para platicar y aquí echar el chismecillo un rato. Muy bien. Primero queremos que nos empiece, pero ahora sí que yo creo que la pregunta que todos le hacen, ¿por qué ingeniería geomática? Pues es una historia un poco complicada, pero fíjate que, bueno, es interesante también porque tiene que ver con las vocaciones de cada persona, ¿no? Yo soy biólogo de profesión. Ah, ok. Estudié biología en la Facultad de Ciencias, lo cual es como, pues un poco extraño porque, pues digo, si uno nada más ve la carrera, pues dices, pues está como fuera de sitio, ¿no? Pero en realidad yo, después mi posgrado lo hice en ecología. Y en ecología lo hice en un departamento pues bastante interesante, donde lo que yo hacía era para analizar imágenes de satélite, cientos de imágenes de satélite, durante un periodo de tiempo muy largo, ¿no? Y bueno, ya hice otras cosas ahí, pero eso es parte de hacer el doctorado, eso lo hice en el doctorado, y ahí es donde ya me voy acercando a estas cosas de ingeniería geomática, que son los que hacen análisis de imágenes de satélite y de sistemas de información geográfica y todas estas cosas. Pero además, bueno, es ingeniería, ¿no? Entonces, pues déjame contarte que yo cuando estaba en la facultad, bueno, para empezar, todos mis hermanos son ingenieros, ¿no? Mi papá es ingeniero industrial de la UNAM. Mi mamá no es ingeniera, es secretaria, pero trabajó toda su vida en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, digamos que tengo un vínculo ahí también con la ingeniería, ¿no? Y cuando yo estaba escogiendo qué carrera tomar, yo personalmente, tenía, pues yo no sé si sea un grave problema de orientación vocacional o al revés, ¿no? Porque yo tenía pensado hacer 4 cosas totalmente diferentes, ¿no? Una era ser economista. ¿Por qué? Pues porque yo sentía que, o sea, estamos en un entorno social que cambia muchísimo y que nos hace preocuparnos por las cosas que están pasando alrededor, ¿no? Ahorita mismo, por ejemplo, está la guerra de Ucrania, ¿no? Y entonces eso te hace preocuparte y decir, bueno, ¿por qué ocurren esas cosas? ¿Cómo puedo yo evitar que ocurran esas cosas? Y yo decía, bueno, pero político, pues no, o sea, meterse en la cuestión de la política está muy desprestigiada y además, pues como que no era mi sentido. Entonces yo dije, bueno, pues mejor una cosa que sea más técnica, digamos, pero yo puedo aportar con mis ideas y cosas así, entonces yo quería ser economista, ¿no? Primero. Luego, pues me gusta mucho dibujar, ¿no? Si van a mi cubículo y lo ven desde afuera, pues van a ver, ahí tengo unos dibujos, ¿no? Porque pues eso dibujo siempre es como un hobby así de todo el tiempo, ¿no? Y entonces sí, en aquel momento me planteé, ¿no? Cuando estaba en el CCH, en la preparatoria, me planteé seriamente la posibilidad de ser pintor, ¿no? Pero bueno, me decían, es que te vas a morir de hambre y no sé cuál, ¿no? Bueno, ya, típico, siempre pasa. Y luego, pues tengo la tradición familiar de la ingeniería, pues ya platiqué eso. Entonces yo decía, bueno, pues a lo mejor sí me conviene ser ingeniero y pues me voy a meter a ser ingeniero en ingeniería en la UNAM, ¿no? Porque siempre estuve vinculado ahí junto a la UNAM. Y el último, pues es estudiar biología, ¿no? Porque me gusta mucho, me parece que es un tema muy interesante, muy importante, hablar de la vida y conocer los ecosistemas y los animales y las plantas y todo, y al final eso es lo que escogí, ¿no? Entonces, pero uno termina una carrera, y eso también es algo que pues a lo mejor me gustaría platicarles a todos, ¿no? Que no necesariamente uno renuncia a todo lo que uno es, o sea, uno no es una persona, pues unidireccional, ¿no? O sea, no vas a vivir la vida de una sola manera porque decidiste ser barrendero y toda la vida vas a ser barrendero. No, uno es muchas cosas a la vez. Entonces al final, pues esas 4 cosas que acabo de platicar que yo podía hacer, ¿no? Pues ahora las sigo haciendo un poquito. Sigo haciendo dibujos,
Soy biólogo, hago proyectos de ecología y cosas así. Estoy en ingenierías y además hago cosas que en cierta forma influyen para que pues, la sociedad sea diferente, ¿no? Que no, o sea, esta parte que yo decía, bueno, ¿por qué quiero ser economista? Bueno, pues más o menos voy acercándome a eso. Entonces uno encuentra en el camino de la vida, va encontrando la interfaz, o sea, el punto medio en el que uno puede seguir siendo los todos que uno pensaba que era desde el principio, porque digamos que las carreras en firme así no encajan muchas veces en lo que uno es, ¿no? Entonces, pues por eso escogí ingeniería geomática ahora, ¿no? Terminé derivándome en entrar acá a ser profesor y ahora pues ya soy coordinador y esas cosas, y son cosas que me gustan mucho, ¿no? Son temas que me gustan mucho. Y ahorita que nos comenta que toda su familia viene de ingenierías, nunca hubo ese conflicto familiar de tienes que estudiar ingenierías. No, bueno, es que es interesante, ¿no? Yo ahora lo veo con mis hijos. Yo tengo 2 hijos, ¿no? Una hija y un hijo. La niña tiene 13 años y el niño 12 años, ¿no? Y el niño tiene 8, ¿no? Y uno siempre desea como que sigan el camino que uno tomó, ¿no? Entonces, bueno, pues uno sí ve el sesgo a la hora de cuando uno es adolescente y está decidiendo qué carrera escoger cuando estás en la prepa, pues que los papás te plaman bonito de la ingeniería y pues métete en ingeniería porque son ingenieros, ¿no? Pero al final me dejaron decidir, pues digo, no hubo ninguna oposición a que yo estudiara biología, escogí biología y ya, ¿no? Después pues va uno derivando, ¿no? Mis hermanos todos sí son ingenieros, ¿no? Pero tampoco son ingenieros, digamos que en lo mismo. Okay. Tengo dos hermanos que son ingenieros industriales y uno que es ingeniero químico, ¿no? Entonces, pues son ingenieros todos, pero están, de hecho, en la UNAM, que ellos, donde ellos estudiaron, donde yo también estudié, ellos están 2 en ingeniería, en la Facultad de Ingeniería, bueno, una en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el otro estudió en la Facultad de Ingeniería, pero de la FES Aragón, ¿no? Y el otro estudió en la Facultad de Química, que es el ingeniero químico. O sea, aunque sean ingenierías, no siempre se estudian en el mismo lugar, ¿no? Y yo que soy biólogo, de todas formas me dicen que soy ingeniero, pero bueno. Sí, aquí terminó en ingenierías. ¿Usted es originario de la Ciudad de México? Sí, yo nací allá, yo nací en la Ciudad de México. ¿Y no extraña, bueno, la vida tan ajetreada que de repente se lleva acá a este pueblo chico que es Guanajuato? Bueno, lo que pasa, ¿sabes qué es lo que pasa con la Ciudad de México? Es que es muy grande, ¿no? Tiene cosas muy interesantes, es cosmopolita. ¿Qué se refiere con eso? Bueno, pues que está al nivel de cualquier ciudad grande, de cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, pues tienes muchas ventajas ahí y tienes muchas cosas que puedes aprender de la Ciudad de México, y tiene de todo, ¿no? O sea, si se te ocurre buscar un lugar que toquen samba y reggaetón, pues ahí hay, ¿no? Seguro hay varios lugares ahí en la Ciudad de México que hacen eso. Y si quieres aprender flamenco y jazz, pues también vas a encontrar otro lugar donde hacen eso, porque la Ciudad de México es tan grande que vas a encontrar todo de todo, ¿no? Pero pues como todas las grandes ciudades también tienen sus graves problemas de sustentabilidad, contaminación, tienen un tren de vida muy agresivo, ¿no? Muy, muy rápido, y aunque uno vive cotidianamente en un espacio relativamente pequeño y más o menos como organizas, pues no, o sea, siempre sientes esa situación, ¿no? Ahora, yo ya tengo más de 20 años que salí de la Ciudad de México, como 20 años que salí de la Ciudad de México, ¿no? Y ha sido como un paso progresivo de la agitación de la mega gran ciudad a lo que es Guanajuato. Yo creo que además esta región es muy bonita y yo no creo que le tengamos nada que pedir en conjunto a la Ciudad de México, ¿eh? Nada le tenemos que pedir. ¿Cómo fue que llegó a Guanajuato? Ay, pues es una historia un poco... O sea, llegué a Guanajuato porque está la oportunidad, ¿no? Oh, ok, sí. O sea, al final de cuentas eso es lo que pasa, que los puestos o los plazas de un profesor investigador en universidad, pues no se dan en maceta, no hay 50,000 universidades donde una puede escoger a qué te toque, ¿no? Y no, o sea, ahí salen las convocatorias y cuando uno encuentra una convocatoria, pues ya llega uno a eso, ¿no? Sí, o sea, primero es esa la situación, ¿no? Y después, bueno, pues yo ya les dije que tengo 2 hijos y esos viven en Morelia, o sea, su mamá está en Morelia. Ah, ya. Y entonces, pues lo que hice cuando empecé a buscar en dónde trabajar, ¿no? Fue buscar
o sea, concéntricamente alrededor de la ciudad de Morelia, a ver dónde había un lugar de trabajo que estuviera relativamente cerca para poder, pues, estar con mis hijos y convivir, ¿no? Entonces, pues, esas fueron las ideas de por qué Guanajuato. Pero ahora, pues, yo me encuentro muy feliz, la verdad es... Te decía, Da gusto. Sí, no tenemos nada que pedirle a nada porque es un conjunto. O sea, puede ser que Guanajuato sea chiquito, ¿no? Entre comillas, pero la oferta cultural que tiene es muy grande, grandísima. Yo creo que es como la de la Ciudad de México completa, ¿no? Nada más la de Guanajuato. Y las otras cosas que uno puede encontrar en la Ciudad de México en realidad se encuentran, pues, más o menos a la misma distancia que la Ciudad de México. O sea, a 45 kilómetros llegas a León y ahí encuentras un montón de cosas que te encontrarías en la gran ciudad, ¿no? Entonces, pues encuentras eso. O sea, en realidad va encontrando como el equilibrio o el conjunto de cosas que, pues, uno encontraría en la Ciudad de México, pero están acá distribuidas de otra manera, ¿no? Entonces, pues está bien. Yo ya soy muy feliz aquí. Ya es más guanajuatense que chilango, diría. Y fíjate que antes yo también era guanajuatense, digamos, ¿no? O sea, mi familia, todos, o sea, son chilangos, ¿no? Son de la Ciudad de México, nacieron allá, pero si uno se les carva tantito hacia atrás a los abuelos, 3 de mis 4 abuelos eran de acá, de la región de Guanajuato, y uno de Veracruz. Entonces, en realidad, todos eran de acá, nada más que, pues, como en todos los procesos de la ciudad, de la gran Ciudad de México, pues llegan a concentrarse allá y después, pues, a lo largo de los años uno puede volverse a dispersar, ¿no? Entonces yo regresé acá, por fortuna. Por fortuna, sí, qué padre. Viaja mucho, bueno, con respecto a sus hijos, su relación no se vio, ahora sí que un poco afectada con su viaje hacia acá. Siempre es. Como todo, ¿verdad? Lo que pasa es que no es barato. Sí, eso sí. Viajar de aquí, bueno, o sea, pareciera que no es tan caro, pero Tampoco es. Es que casetas y gasolina te salen en 500 pesos de ida y vuelta, ¿no? Entonces imagínate, yo, sobre todo porque estaban chiquitos, ahorita ya están más grandes, ¿no? Sí. Y espero que crezcan un poquito más para que ya se vengan solos, pero el problema de que estén así, ¿no? Que estén chiquitos todavía es que, por ejemplo, si yo escojo ir por ellos el fin de semana, pues tengo que irme el viernes en la mañana o en la tarde, me echo 6 horas, ¿no? 5 horas, muy, muy, muy rápido, de que llego, los recojo, me regresamos para acá, y entonces son 2 viajes. Y luego los regreso el domingo y son otras 5 horas. Y es volver a ir, dejarlos y regresarme para acá. Pues esos son 2,000 pesos nomás de puro transporte, ¿no? Entonces, pues eso hace que no puedas ir cada 8 días, así, claro. Tienes que espaciar más. Y sí, eso irremediablemente afecta. Afortunadamente, y eso que hace lo que nos pasó a todos, ahora lo podemos compartir, digamos, esas cosas. Y tenemos la fortuna, ¿no? De la tecnología. Entonces, con la pandemia, pues todo el mundo se metió en su casa y convivió 2 años en su casa y ya, ¿no? Pero, pues con mis hijos la cosa es que siempre, digamos que ya había sido así desde antes, porque no importa el día en que estés, puedes comunicarte por videoconferencia o por lo que sea, y pues sí, ¿no? Pues mandas un mensajito o lo que sea. O los celulares, fíjate que mucha gente dice que los celulares son malos, ¿no? Pero yo a mis hijos sí les di celular desde el principio. ¿Por qué? Porque necesitaba que se comunicaran conmigo. Entonces, cuando ellos quisieran, pues ya me hablaban y ya, ¿no? Si necesitas de los 2,000 pesos de ir a viajar, no, sí, o sea, sí, aunque estás relativamente cerca, pues sí es un buen transcurso. ¿Y a Ciudad de México viaja seguido? ¿Sus hermanos aún Allá sí está muy difícil, ¿no? Allá lo que hago es irme en vacaciones. O sea, son 3 veces al año, ¿no? Aunque ahora con la pandemia, pues ya tengo 2 años y medio que no los veo, ¿no? Sí, aparte del coronavirus, allá sí se puso bastante fuerte. No estoy tan seguro, yo creo que es más o menos igual, ¿eh? Lo que pasa es que... Es más grande y pues sí, por números. Son exactamente, o sea, si tienes 20 millones de personas concentradas ahí, pues 1,000 personas que se contagian al día, es lo mismo que encontrar una persona en una población de 500,000 personas, que podría estar cerca de lo que vivimos aquí en Guanajuato, ¿no? O sea, nada más porque la proporción es... Es equivalencia. ¿no? Pero la proporción es mucho más grande, ¿no? No vas a encontrar una persona, a lo mejor encuentras 100 con respecto a los 1,000 que encuentras en la Ciudad de México, pero, o sea, suena no tan alarmante.
Ya viéndolo así. Pues sí, ¿no? Justamente, sí. Y en sus tiempos libres, ahorita sí, bueno, en la pandemia, ¿a qué hacía o qué se dedicaba? Híjole, fíjate que la pandemia ha sido, bueno, ha sido un problema muy grande, ¿no? A mí me gusta dibujar, ya lo dije hace ratito, entonces, pues dibujo, ¿no? Dibujo mucho, me gusta cocinar, este, ¿qué más? Pues me gusta la cuestión de las computadoras también, ¿no? Entonces, pues aprendo cosas de programación, de cómo hacer un jueguito, ¿no? No sé si conozcan cómo hacer animaciones y esas cosas, pues uno puede aprender cosas así, ¿no? Esas son más o menos las cosas que tengo así de hobbies, ¿no? Y por ejemplo, en cuestión de música, ¿cuál es su, ahora sí que su género? Por tradición familiar, que mi mamá es la que ponía la música cuando nosotros éramos niños, oíamos mucha trova, ¿no? Trova cubana y latinoamericana, ¿no? Entonces, que además ella decía, bueno, es que eso se los pongo porque no solo porque me gusta, sino porque es una música que no van a oír en otro contexto en toda la vida, ¿no? Sí. O sea, la música comercial que a final de cuentas uno termina apegándose más, pues eventualmente la oyes y la aprendes y te gusta porque la vas a encontrar. En cambio hay música latinoamericana, por ejemplo, que nunca vas a encontrar, ¿no? Entonces eso me gusta, todavía sigo oyendo mucha música latinoamericana. Y después, bueno, pues ya sabes, el música de rock clásico, desde los Beatles, Pink Floyd y demás, el rock progresivo y cosas así, son cosas que son muy padres, ¿no? Para escuchar, entonces son las que escucho generalmente. Usted, por ejemplo, cuando estaba en el momento decisivo de elegir su carrera, ¿no presentó en algún examen relacionado a dibujo o algo así? Fíjate que el programa de preparatoria de la UNAM, de CCH, era interesante por eso, porque tenía bloques donde tú tenías que escoger forzosamente una materia del área de ciencias, ¿no? O digamos química, física, biología, forzosamente una de ciencias sociales que tenía que ser ciencias políticas, economía, cosas así, ¿no? Forzosamente una de filosofía, que era filosofía y letras, ética o estética, ¿no? Y luego tenías que escoger, no me acuerdo cuál, creo que la otra era no me acuerdo exactamente cuáles eran, pero lo que yo hice fue tomar así, ¿no? O sea, tomé diseño gráfico, dibujo, ¿no? Cuando estaba en el CCH, tomé estética, y luego tomé economía, y luego tomé matemáticas y biología. O sea, tomé todas las que quería yo estudiar cuando fuera a la carrera, pero pues era así, ¿no? Una dispersión muy grande de temas, ¿no? Y bueno, ahorita que empieza a comentar que pues estaba en una metrópoli muy grande con me imagino, muchísimos alumnos, ¿alguna experiencia que nos pudiera platicar cuando estaba en la universidad? Experiencia de la universidad. Pero No que sé. se acuerde y diga tantas cosas. No, pues no sé, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, la diferencia entre universidades como la de Guanajuato, ¿no? Y la UNAM es, fíjate que, o sea, en términos de lo que aprenden, no es diferente, ¿no? No es diferente, o sea, aprendes cosas, encuentras maestros que son muy buenos y maestros que son muy malos también en la UNAM, ¿eh? Muy malos también. Pero, la diferencia que la hacen ustedes, o sea, la hace uno, pues, como uno es estudiante. ¿Sí me explicó? O sea, aquí no sé si eso pueda ir allí, ¿no? En la grabación, como ustedes quieran, pero yo creo que la diferencia es que en la UNAM se han hecho huelgas. O sea, la tradición de protestar y de Alzar la voz. pues de dar su opinión acerca de lo que está pasando y decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, eso es lo que hace una gran diferencia entre un estudiante que realmente se ocupa o se preocupa por su vida y la carrera y lo que tiene en su entorno y uno que no. Y por eso yo, en ese sentido, sí celebro que aquí se hizo un movimiento hace 2 años, ¿no? Pues significa que en algún punto ya adquirió un grupo grande de la universidad, una parte grande de la universidad, esa conciencia de dónde está su entorno, qué es, ¿no? Y yo creo que en parte, gran parte de ese despertar de la conciencia de los estudiantes justo antes de que empezara la pandemia, son proyectos como este. ¿Por qué? Pues porque hicieron que grupos, o sea, que los estudiantes empezaran a ver qué pasaba, ¿no? Inclusive en la carrera en geomática,
nunca se había logrado hacer un grupo organizado para la carrera, hasta este semestre, ¿no? Entonces yo no sé, yo la verdad no te lo podría explicar, ¿no? Pero yo creo que es eso, o sea, a final de cuentas el hecho de que se den cuenta de que algo está mal y vayan y lo digan, hace que se organicen después y tomen conciencia de su carrera y sean realmente estudiantes exitosos, ¿no? Diferentes que los que existían antes, ¿no? Sí, darnos cuenta que no solamente es la carrera, sino es un entorno en el que vivimos y que afuera de la escuela hay más cosas que están sucediendo. Entonces, bueno, pues en ese sentido, ¿no? Ya hablando de la anécdota que decías, pues el problema es que yo viví 2 huelgas en la UNAM, ¿no? O sea, la huelga de 1987 es cuando yo apenas entré en la prepa, estaba yo en primer semestre, ¿no? Y así de buenas a primeras, a las 2 semanas que me eligen jefe de representante, ¿no? Ante el CGH, el CGR, o no sé qué era, como el Consejo General de Representantes, que después hizo de huelga, y entonces me tocó estar en la primer huelga, ¿no? En el 87, 88, ¿no? Y ahí pues conocí a los que fueron ahora, que ahora son famosos, digo, Sheinbaum, que es la jefa de gobierno, fue esposa de uno de los líderes de esa época, del 87, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Que se llama Carlos Simas. Entonces, bueno, pues, o sea, me tocó en esa época ser así, ¿no? Y luego ya cuando ya iba yo saliendo, al final de la carrera, me tocó la huelga, ya cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, ¿no? En el año 2000, me tocó, cuando estaba haciendo la tesis, de hecho, ¿no? Me tocó la huelga del 2001, que fue súper grande en la Ciudad de México, y yo estaba haciendo mi tesis en el Instituto de Ecología de la UNAM, porque pues ya me gustaba la ecología, ¿no? Entonces estaba metido ahí en eso, ¿no? Entonces me tocaron las 2 huelgas. Y las lideró las 2 con todo. Pues más en la segunda que en la primera. Y eso que apenas iba entrando. Me tocó ser representante de los estudiantes de posgrado en la huelga de la UNAM, del 99-2000, ante el Consejo de Representantes de la huelga, ¿no? Y me tocó liderear así, de estar en la mesa con todos y hacer dar la voz y moderar a todo mundo y esas cosas, eso me tocó, ¿no? Son experiencias pues son muy intensas, ¿no? Porque, por ejemplo, eran asambleas que eran 12 horas, 16 horas, ¿te gustan? ¿No? Y luego, pues como era muy libre, porque eran estudiantes de la UNAM, así, ¿no? Entonces, imagínate que tienes un auditorio, que agarrábamos en los auditorios, pues los más grandes de la UNAM, ¿no? Porque tenías toda la UNAM, 2,000 personas enfrente, ¿no? O sea, iban las asambleas, varias asambleas de la escuela completas ahí a monitorear que los que tenían que votar, votaran por lo que habían decidido, y tenías que hacer, pues un poquito como, pues control de cómo tener que manejar lidiar con todo eso que estaba ahí enfrente, ¿no? De toda esa gente que pues quería tomar decisiones y tienen posiciones distintas y discuten y discuten y discuten y nunca terminan, por eso duraban así, ¿no? 18 horas de clases, de asamblea, pues era una locura, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? Y en esas 2 veces, porque fui 2 veces, estuve ahí en la mesa, terminé totalmente desvelado, cansadísimo, porque pues eran muchas horas, pero además ronco, no podía hablar. Porque el problema es eso, como era libre así, y era una época en la que, pues era 99-2000, ¿no? Ya tiene 20 años eso. Fumaban mucho. Entonces imagínate si el 20% de las 2,000 personas estaban fumando permanentemente, pues tenías un humo de 200 personas siempre, durante 17 horas, pues se te acaba la garganta, ¿no? Se te acaba la garganta. Entonces, bueno, pues, y viví muchas cosas, ¿no? Nos tocó, así cuando nos tocó ser representantes a nosotros, o sede, digamos, de una de las, porque la sede de las asambleas, ¿no? Se rotaba en cada escuela, duró un año completo, entonces nos tocaron varias veces, eran 40 asambleas, pero pues aunque fueran 40 asambleas, hacías una asamblea por semana o 2, pues le tocaron a todas las escuelas ser sede de la asamblea general, ¿no? Entonces cuando nos tocó a los de posgrado, pues tenías que hacer de comer para 2,000 personas, ¿no? Entonces tienes que hacer eso, o sea, es toda una aventura, de verdad es toda una aventura hacer estar metido en una huelga durante tanto tiempo. Si te transforma meterte en una organización estudiantil,
digamos, en los cauces de la legalidad, cuando te metes en una huelga es otro mundo, ¿no? Completamente diferente. ¿Y nunca hubo algún accidente o algo de mayor riesgo? Porque era como apenas empezaban las huelgas y el gobierno y todas estas cosas. Ajá. Pues pasa de todo, pasa de todo. De todo un poco. Sí, pasa de todo, porque es abierto. Pues la UNAM y todas las universidades, no nada más la UNAM. Yo digo, uno habla de la UNAM porque pues, yo tengo la referencia, pero además en general es como la referencia de todo el mundo de lo que cuando habla uno de la universidad, ¿no? Pero en realidad pasa lo mismo aquí. Las universidades son un reflejo de la sociedad en la que viven, ¿no? Entonces, cuando tú haces que un conjunto de estudiantes que son integrantes de la sociedad que nos rodea lleguen y se concentren en la universidad, independientemente de que tu decisión sea estudiar y aprender y tengamos un objetivo común que es de aprender, pues seguir siendo tú, lo que decía yo hace rato. Entonces, pues la gente que tiene extracción burguesa o que tiene mucho dinero, pues va a seguir teniendo su extracción así, va a seguir viviendo así, y los que tienen una extracción muy pobre, pues van a seguir siendo así y van a traer su cultura con ellos. Entonces te encuentras toda la diversidad de cosas, ¿no? Entonces, pues las contradicciones, conflictos y pleitos y afinidades y cosas bonitas que encuentra uno en la sociedad, pues eso lo vas a encontrar en la universidad también, ¿no? De todo un poco. De todo. Y en todas, te digo, pues aquí, ¿no? Inclusive en este contexto, así como estamos, ahora que es más tranquilo, pues te encuentras con gente de todas, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que nos comenta un poco del grupo organizado que hay en Geomática, ¿nos podría platicar un poquito de qué es lo que hace o de qué se trata? El grupo organizado es la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Geomática, ¿no? SOESIG, así se llaman. Son un grupo organizado. La universidad tiene la fortuna, ¿no? Tenemos la fortuna, pues, ¿no? De que la universidad promueve que los estudiantes se organicen de manera más o menos libre. Inclusive hay una legislación dentro de la universidad que promueve que ustedes se organicen y se inscriban ahí y hacen reuniones con el rector y todo para encauzarlos a ver que se organicen y que decidan hacer cosas, ¿no? La finalidad de todas las sociedades, no nada más de la de SOESIG, es promover las actividades y aprender. Es un espacio de aprendizaje y de colaboración colectiva, ¿no? En ese caso, por ejemplo, pues es la ingeniería geomática, ¿no? Entonces, desde que se formaron, me pidieron opinión, hablé con ellos y todo, y se organizaron muy bien. La verdad es que a mí me da muchísimo gusto, ¿no? Desde entonces, ¿tienen 8 meses? Creo que sí, son 8 meses. Sí, tienen poquito, no recuerdo exactamente cuándo, pero sí, apenas escuché hace poquito de... Sí, son como 8 meses, pero desde que empezaron con muchas actividades relacionadas con ingeniería geomática, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo creo que tiene que ver mucho las personas. Por eso te decía que tiene que ver como, parece que no, pero esta cuestión de que se hizo este movimiento estudiantil, ¿no? Porque antes todos los estudiantes que habían intentado hacer un movimiento organizado o un grupo organizado eran los chicos. Este grupo son puras muchachas, ¿no? Creo que hay un par de chicos, pero la que es la presidenta y la que es la de enlace y la de propaganda, o sea, son como 4 o 5 que todas son chicas, son muy activas, ¿no? Y han hecho muchas cosas relacionadas con la carrera. Afortunadamente, por ejemplo, se asociaron con la organización de topógrafos de Guanajuato, ¿no? La Sociedad de Topógrafos de Guanajuato, y también les dieron el capítulo estudiantil de la Sociedad de Guanajuato. Entonces no solo son SOESIG, sino que también ya están como capítulo estudiantil de la Sociedad de Topógrafos de Guanajuato, y entonces pues eso les da mucho margen de hacer cosas y trabajar, ¿no? Y bueno, aprender, porque en realidad es un aprendizaje de todo, ¿no? De verdad yo estoy muy a gusto, muy contento, porque han hecho eso y están aprendiendo todo el tiempo de cosas, y sí han logrado mover a todo el conjunto de estudiantes de la carrera, ¿no? De ingeniería geomática. Ahorita que comenté que tienen pues la relación con los alumnos, ¿en algún punto usted se imaginó que iba a estar dando clases en una universidad? Pues no sé, mira, ya te dije que mi mamá era ingeniera, mi papá era ingeniero, ¿no? Y mi mamá era secretaria.
yo creo que uno siempre se alcanza a ver. Yo sí me veía como profesor en la universidad, ¿no? Lo que no me veía era como coordinador, ¿no? Porque no, yo ni siquiera conocía cuál era el trabajo de un coordinador de la carrera, ¿no? Sí, porque sobre todo es bastante papeleo y administrativo. Es mucha administración, pero también es mucha interacción con todos los grupos de la universidad, ¿no? Con los estudiantes, con los demás profesores y con las autoridades, ¿no? Entonces, pues es otra forma, es otro aprendizaje. Para mí es una etapa nueva estar aquí, ¿no? Desde que llegué, ¿no? Porque esto que mencionas de que si me había yo imaginado, pues aunque tú te imagines como profesor, la vida no te prepara para ser maestro en general. O sea, si tú no te dedicas específicamente a tomar una carrera magisterial, yo que soy biólogo primero y luego me fui a hacer mi doctorado y hice un postdoctorado y lo que quieras, dicen, ay, uy, súper preparado, pero llegas aquí y empiezas a dar clases y te atoras. ¿Por qué? Porque no nos enseñan a nadie a ser profesores. Nos enseñan a ser investigadores o a aprender cosas, pero de ahí a ser maestros hay una gran distancia. Y ahora que estoy siendo coordinador, pues es como aprender un chorro de administración. Entonces, pues yo no sé nada de administración, bueno, no sabía, ¿no? Va uno aprendiendo después, pero, o sea, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues un poquito es lo mismo que te decía al principio, ¿no? De que, pues yo al principio quería hacer de todo y luego estudié biología y ahora sigo siendo más o menos de todo. Pues un poquito es lo mismo con el aprendizaje. Yo creo que uno nunca termina de aprender. Entonces, pues siempre es un reto, pues siempre vas aprendiendo cosas nuevas, pues está bien. Sí, aparte, pues convivir bueno, yo lo veo desde el punto de alumna, tantos alumnos y cada uno somos un mundo y concretar tantas ideas para que entren en tantas cabezas que estamos pensando, pues ahora sí que 1000 cosas, si no es tan sencillo. Por ejemplo, bueno, me imagino que usted jamás pensó o se visualizó estudiando la carrera de geomática en algún punto. No, es que fíjate, cuando yo era estudiante no existía geomática. No, tiene relativamente poco la carrera como tal, ¿no? Antes lo que existía era el ingeniero topógrafo, pero hubo un momento en el que pues la topografía no es una carrera, bueno, no es una disciplina, ¿no? Que realmente te exija una profundidad de investigación mucho más grande cuando llegó la tecnología, ¿no? Entonces, pues ahora existen las estaciones totales y existen una serie de implementos tecnológicos que te ayudan, te simplifican muchísimo lo que antes hacías a mano de cuentas matemáticas y cosas así. Y ya ni siquiera tienes que usar tanto la computadora para hacer los cálculos, sino que la propia estación total tiene su sistema de cómputo y de detección y te da los datos, digamos, predigeridos de muchas cosas, ¿no? Entonces, eso hizo que la carrera de topografía, digamos, se cuestionaron mucho acerca de que si valía la pena formar un topógrafo de principio a fin con una carrera, ¿no? Porque además la otra cuestión es que la tecnología ha avanzado un montón en los últimos años. Entonces, los ingenieros topógrafos y los ingenieros mecatrónicos y los demás ópticos y cosas así empezaron a desarrollar un montón de tecnología que tiene el mismo objetivo, digamos, que hace un topógrafo, que es medir la superficie de la Tierra, pero diferentes aspectos de la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, pues no sé, aparecieron los satélites, aparecieron los drones, aparecieron las cámaras digitales, todas estas cosas, ¿no? Entonces hicieron que digamos, la disciplina de un ingeniero topógrafo se fuera expandiendo un poquito más a medir otras cosas o a medir de otras maneras la superficie de la Tierra. Y entonces eso hizo que en Canadá, ¿no? En la Universidad de Laval, que por cierto en la Universidad de Guanajuato tiene mucho contacto con la Universidad de Laval, se pueden hacer intercambios con esa universidad. Fue la primera que hizo la carrera de ingeniería topográfica, de ingeniería geomática en el mundo, ¿no? O sea, fueron los que definieron la carrera de ingeniería geomática. Y yo creo que de ahí viene la influencia de hacer la ingeniería geomática de aquí, de Guanajuato, ¿no? Se replanteó eso y ya, ¿no? Pero cuando yo estaba en la carrera, por escoger no existía, ¿no? Existía, sí, ingeniería topográfica, ingeniería petrolera y todas las demás ingenierías. Y no, pues a mí me atrajo más la biología y me fui a la biología, ¿no? Pero
Pero sí, no pude. ¿No? O sea, no había ni la opción de estudiarla. Y por ejemplo, ahorita que ya usted ya se adentró muchísimo en la ingeniería geomática, ¿por qué cree que hace falta ingenieros geomátricos en el mundo? Pues hace muchísima falta. Mira, ahora me ha tocado ir a las prepas, ¿no? Justamente, y hablar de cuál es la importancia de la carrera a los chicos de la prepa, ¿no? Y uno lo que les platica es que, bueno, pues sí, la ingeniería geomática mide la superficie de la Tierra y la mide de diferentes formas, ¿no? Entonces, esta cuestión de hacer un plano topográfico y hacer el levantamiento y todo ese asunto que tiene que ver con la ingeniería civil, sigue siendo una parte muy importante de un ingeniero geomático, ¿no? Entonces, no se pueden construir cosas si no haces un buen levantamiento topográfico, ¿no? O sea, sí puedes construirlas, pero se te van a caer a la vuelta de la esquina, ¿no? Si no sabes exactamente cómo está la superficie sobre la que estás construyendo las cosas, ¿no? Entonces, eso es mucha de la importancia básica de un ingeniero geomático, pero como te decía ahorita, ya se expandió a muchas otras cosas, entonces, pues está en todos lados. Con tu celular, cuando ves el Google Maps, pues ahí está la geomática, ¿no? Cuando pides un Uber, ahí está la geomática, o un Didi, o un taxi de ahora que ya le puedes pedir el taxi también por la app, pues todos esos usan geomática porque utilizan geolocalización, tienen un satélite que ubique en dónde estás y en dónde está el taxi, y le dicen al taxi pues está cerquita y ya se comunican, ¿no? O sea, sabes cómo está eso y toda la distribución de comida, y todos los paquetes, ¿no? O sea, Amazon y todas las demás empresas de distribución de productos en línea, pues todas usan geomática, ¿no? Ves en la mañana la televisión, y eso ya tiene muchos años, no es de ahora, ¿no? Y sale un cuate o sale una muchacha diciéndote, es la situación del clima el día de hoy, viene un frente frío por el norte que va a afectar y va a ocurrir lluvias en los estados de fulano, sutano, perengano, ¿no? Bueno, ese es el meteorólogo, ¿no? El que está ahí enfrente mostrando una imagen. Pero ¿quién hizo esa imagen? ¿De dónde salió esa imagen? Pues salió de un ingeniero geomático que se metió que tienen contacto con una estación receptora de imágenes de satélite, las descargas, las procesas, haces la animación, ¿no? Y entonces eso, pues a final de cuentas, en conjunto con el ingeniero, con el climatólogo, ¿no? Le ponen las rayitas de dónde está el frente fulanito, sutanito o perenganito y ya, ¿no? Entonces, pues, o sea, está en todos lados. El resumen es que la geomática está en todos lados, por eso es importante, ¿no? Yo, por ejemplo, doy clases de procesamiento de imágenes. ¿Por qué? Porque los geomáticos necesitan aprender a procesar imágenes, principalmente de satélite, ¿no? Y procesarlas es, pues, todo, desde recibirlas, ponerles buen contraste, identificar lo que hay ahí, contabilizar, ¿no? Puedes ver cuánto es agricultura, cuánto es ciudad, cuánto es mil cosas, ¿no? Pero todos los algoritmos que usamos para procesar y para analizar las imágenes son los mismos que utilizan todo mundo para poner filtros en Instagram, en TikTok, nada más que la única diferencia es que acá formalizamos ese conocimiento y saben los estudiantes qué le haces a la imagen para que tenga el contraste o no tenga el contraste, pero haces lo mismo. Todos los algoritmos de reconocimiento de imágenes para ponerte orejas y nariz de gato y esas cosas, eso es un algoritmo de inteligencia artificial que se utiliza también en imágenes satélite para identificar qué es agricultura, qué es un bosque de pinos o qué es un bosque de encinos o un pastizal, ¿no? O sea, es lo mismo, estás usando el mismo tipo de algoritmos para hacer todas esas cosas. Yo jamás me hubiera imaginado que estaba relacionado con la geomática y ya, de lo que uno se da cuenta. Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿usted desde niño que había querido estudiar la carrera de biología? Pues no, yo creo que sí, pues sí, ¿no? O sea, lo que pasa es que uno va creciendo con esas cosas, de toda la vida, pues sí, ¿no? O sea, yo de que me acuerde, pues sí, en el kinder me ponía a recolectar cochinillas, ¿no? Y hubo algún momento en el que dije, ay, pues hay un montón de arañas, vamos a ver cómo son todas las arañas, y agarraba un frasco y me ponía a colectar todas las arañas diferentes que encontraba, ¿no? Pues estaba diciendo, ¿no? Que pues uno hace esas cosas, o sea, uno
colecta cochinillas y colecta arañas y pues también hacía experimentos de hacer mi propio hormiguero, ¿no? Que lo cual es un poco peligroso porque yo agarraba vidrios así de los que estuvieran rotos en la casa, ¿no? Que se hubiera roto un vidrio, pues juntaba 2 vidrios, les ponía tierra y luego le echas azúcar y carne y lo que sea y luego lo vuelves a tapar con tierra, lo tapas, lo pones, pues como fuera yo, como podía, ¿no? Con cinta adhesiva o lo que sea y lo dejas ahí abandonado, bueno, no abandonado, lo vas monitoreando todos los días y sí se hacen los hormigueros, ¿no? Entonces eso es padre porque ves eso, pero eso yo lo veía así, ¿no? De niño. ¿Y tus hijos siguen, quieren seguir su camino hacia la biología, hacia la ingeniería geomática o están...? Esa es muy buena pregunta. Yo no sé qué vayan a hacer, ¿no? No sé qué vayan a hacer. Yo creo que uno mejor que puede hacer, ¿no? Como no sabe uno cómo van a ser los hijos o qué carrera van a tomar, yo creo que lo que hay que hacer es ofrecerles oportunidades, todas las que se puedan, de que exploren todo lo que puedan. Entonces, pues un día que hagan deporte y otro día que intenten hacer música y otro día que intenten dibujar y otro día que intenten aprender algo de biología o de historia o de lo que sea. Mientras más vayan explorando la vida, pues más van a decidir con más libertad qué es lo que quieren ser y qué es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, pues eso es, yo creo que es la cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hija, pues desde los 4 años quería un tambor y un tambor y un tambor, le compraron el tambor y como al año empezó que quería más aprender eso, entonces la metimos en una clase de batería y estuvo como 1 año y medio en la clase de batería y avanzó. Y entonces yo le dije, bueno, pues ya le avanzó, ya tiene más, entonces le voy a comprar una batería chiquita, le compré la batería, ¿no? Y el hermano, cuando entró a clases, dijo, pues yo la sigo, y entonces, pero él no quiso batería, entonces a él lo pusieron a tocar el piano, y tocó el piano, ¿no? Y ya, y entonces, bueno, te estaba yo platicando, ¿no? De mis hijos. Y entonces, bueno, pues estudiaron música, los dos, ¿no? Y luego un día así, de buenas a primeras, a mi hija se le ocurrió, porque por alguna razón trajimos un juego de badminton y empezamos a jugar el badminton. Y coincidió que en la escuela donde estaba ella, tenían un contacto con una una seleccionada olímpica, ¿no? Que había estado en las Olimpiadas, pues, ¿no? Pero habían empezado un grupo de badminton para niños, ¿no? Y se inscribió. Y empezó a avanzar ahí, avanzar y avanzar. Y ahorita es más de deportes que de cualquier otra cosa. Entonces, pues yo no sé, a lo mejor en la vida va a ser deportista y luego entrenadora, o no sé, pues uno no sabe lo que ellos van a hacer, no lo sé, pero te digo que a final de cuentas mi pensamiento es que pues los sometes, ellos no los puedes someter a que estudien una cosa que tú quieres, sino más bien los dejas que exploren y ellos van a encontrar un camino que les guste. Pues es que yo creo que ese es el mejor camino para ser exitoso. Si no, estás forzado a estudiar algo que no te gusta. Eso sí. Y por ejemplo, usted, ahorita sus hijos están dedicados a la música y al deporte, ¿y en algún punto usted le gustó el deporte o la música o jamás? Sí. Fíjate, yo desde los 5 años, estuve en natación. Y luego me entró la adolescencia, como a los 13 años me salí de la natación porque ya me le rebelé a los profesores de la natación. Pero luego a los 16 años que entré al CCH otra vez a la prepa, ¿no? Regresé a los equipos de natación ahí en la UNAM. Y me fue bastante bien, ya estaba yo hasta en los preselectivos y esas cosas de las competencias de la universidad. El problema es que después, o sea, sí duré muchos años, digo, ya te conté, de como los 6 años hasta los 13, y luego de los 16 a los 20 más o menos, 19 por ahí, pero el problema es que ya me empezó a absorber más la carrera de biología, y entonces encontré una disyuntiva porque las dos disciplinas te van exigiendo más tiempo y más dedicación. Entonces llegó un momento en el que decidí mejor no seguir en la natación y meterme a la carrera, a ser biólogo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, tenemos que hacer deporte todo el tiempo, ¿no? Y ahorita ya no, por ejemplo en la pandemia... En la pandemia fue horrible para mí, porque de verdad estuve cerrado. Totalmente se aisló. Sí, yo creo que me fue mal en términos de salud, porque sí, ¿no? Fue al revés de cuando yo estuve haciendo el doctorado, ¿no? Porque en el doctorado, fíjate que el doctorado es una etapa en la vida, si decides hacerla, que es muy difícil en términos de
de todo, porque tienes que aprender cosas que están en la frontera del conocimiento y aportar a esas cosas, ¿no? Y entonces eso tiene un nivel de exigencia muy alto, tienes que estar pues leyendo todo el tiempo, concentrado, escribiendo cosas todo el tiempo, ¿no? Y tomando algunas clases y eso. Pero entonces eso lo que te obliga es a ser disciplinado. Yo siempre he dicho que yo en la vida era un desorden, pero la vida me ha ido organizando, me ha ido haciendo ser organizado, ¿no? Y estructurar cosas y hacer, ¿no? Entonces el doctorado eso me obligó a ser estructurado, a levantarme muy temprano, ir a la oficina, trabajar hasta las 11 del día, y lo que hacía después de las 11 del día era irme al gimnasio, hacía ejercicio 1 hora, me metía a bañar y luego me regresaba otra vez a la oficina. Bueno, desayunaba un lunch y luego me regresaba otra vez a la oficina hasta las 3, 4 de la tarde y salía y comía el lunch y luego ya me iba a mi casa y volvía a estudiar otras 3 o 4 horas y ya, y así todos los días te vas haciendo una disciplina, ¿no? Y obviamente los viernes, como debe de ser, ¿verdad? Pues me iba con mis amigos a tomarnos una cerveza o a platicar o a comernos un asado o esas cosas y ya, pero uno entiende que hay tiempos que tiene uno que tomar siempre, que es el deporte y el relax con los amigos, porque si no tienes esas cosas, pues no tienes un complemento que te hace ser quien eres, ¿no? Te destruye. Sí, sobre todo eso, tener un equilibrio, ¿no? Porque de repente si nos decimos no esto totalmente y dejamos de lado las demás cosas y no, yo creo que en algún punto nos gana. Ya dices, no, ya basta. Y por ejemplo, ahorita para usted, ¿cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué es lo que sigue para el doctor Pérez? Híjole, está complicado. Mira, yo estoy en el SNI, ¿no? En el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces yo quiero no solo mantenerme en el nivel en el que estoy en el nivel 1, sino avanzar, digamos, en mi carrera científica, ¿no? Publicando más y teniendo más proyectos de investigación y aprendiendo más cosas, porque es ese reto que te decía yo que uno nunca termina de aprender, ¿no? O sea, ahora he aprendido cosas de cómo ser maestro y cómo ser administrador, pero la carrera de aprender cosas académicas, científicas, es como un gusanito que nunca se te va, bueno, a mí por lo menos nunca se me ha acabado, no quiero que se acabe, no quiero más bien que crezca, entonces quiero avanzar en la carrera científica, ¿no? En el futuro. Y aquí pues no sé, la universidad me ha ofrecido bastante estabilidad, ¿no? En términos de economía y de salario y de plaza y eso. Y creo que me va a permitir hacer eso, ¿no? Que es crecer en el área científica, ¿no? Ahora sí que mucho éxito y esperemos si se cumple y va a ver qué signo con todo lo que ya ha pasado. Ya esto es una cosita, paso más. Y ahora sí que con todo ese pues transcurso, todo esto que usted ha pasado, ¿nos podría dar un mensaje o algún consejo que nos pueda dar a los alumnos que apenas estamos ahí viendo para dónde hacernos? Bueno, creo que ya les dije un par, ¿no? Ya les dije algunos. Estas cosas que les decía yo de los hijos, ¿no? Y de la libertad y eso. Y también la cuestión, o sea, que en realidad uno no tiene por qué pensar que la carrera se acabó o que nada más me voy a dedicar a estas cosas toda la vida y a lo mejor eso no me llena lo suficiente. O sea, que tengan esa incertidumbre. Pues yo creo que no hay que preocuparse por eso, ¿no? O sea, la vida lo va llevando a uno con el trabajo y con las cosas al punto, en la situación, pues al lugar, ¿no? En el que uno puede realizarse más como persona, ¿no? Obviamente hay muchas injusticias en el mundo, hay muchos problemas, como lo que estábamos platicando hace rato de Ucrania y las guerras y esas cosas, pero aún en esas circunstancias, yo creo que uno puede aportar y conocer y realizarse como persona, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante que hay, ¿no? O sea, hay que tratar de ser más libres y vivir la vida como es, ¿no? Pues tampoco hay que vivir con muchos prejuicios porque entonces te detiene la vida y no funciona, ¿no? No, pues no me queda más que agradecerle muchísimo esa plática y este tiempo, de verdad, yo estaba encantada aquí platicando y jamás yo creo que de los que estamos escuchando nos imaginaríamos todo lo que ha pasado, tantas experiencias y tanta cosa, que yo creo que todavía hay mucho más, ya en otra ocasión nos seguimos platicando, pero no me queda más que agradecerle, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Como escucharon, este fue un capítulo más de su podcast favorito, Aventura de I. Nos vemos en la próxima.